seguidores de YouTube, bienvenidos a Gate Oblio, su canal. Amigos, en esta ocasión voy a hablar de ese conflicto sirio que diario tiene nuevos titulares, nuevas noticias, todas interesantes, ¿ok? Pero miren, una que viene hoy precisamente en Press TV y que es muy importante porque Rusia, y estoy hablando del señor Sergei Lavrov, su secretario de Estado, aseguró que agentes científicos rusos aseguraron debido a muestras que tomaron en Homs, en esta provincia de Homs, donde en un inicio se culpó al gobierno de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas. Pero ahora estos científicos rusos aseguran, debido al estudio que hicieron y a las entrevistas que realizaron entre las diferentes personas, que fueron los grupos terroristas y subversivos quienes utilizaron estas armas químicas, ¿ok? O sea, ahora Rusia abre nuevamente y viene a poner en claro la situación sobre este asunto. No olvidemos que Estados Unidos había asegurado que si Bashar al-Assad utilizaba armas químicas, sería el red line para que Estados Unidos interviniera militarmente. Y no olvidemos que precisamente Francia, Inglaterra y Estados Unidos han estado acusando al gobierno de Bashar al-Assad de haber utilizado estas armas químicas. ¿Ok? Y lo hicieron a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de los diferentes medios de comunicación, y acusaron al gobierno de Bashar al-Assad cuantas veces quisieron, cuando yo les había dicho, desde el primer día, el día exacto en que sucedieron estos acontecimientos, en el día en que se usó estas armas químicas. Y les había dicho yo que aún los medios de comunicación corporativos como CNN, como Fox y diferentes canales habían dicho cuando justo surgió la noticia de que fueron los grupos terroristas. Pero cuando los gobiernos se dieron cuenta de que los mismos medios de comunicación estaban informando tal hecho, cambiaron, les exigieron a los medios de comunicación que cambiaran la versión y que el gobierno, por así decirlo, que los grupos subversivos acusaran al gobierno de Bashar al-Assad. El gobierno de Bashar al-Assad acusaba a estos, entonces nos dejaron en el limbo. ¿Quién fue responsable? Pero como los medios de comunicación son muy grandes y son muy poderosos y son el arma más fuerte de un gobierno, y como hay muchos gobiernos que favorecían o que querían el derrocamiento de Bashar al-Assad, entonces todos los medios de comunicación en conjunto, utilizados al mismo tiempo, fueron haciéndonos creer, o fueron haciéndole creer al público que había sido el gobierno de Bashar al-Assad. Pero esta nueva información, me imagino yo, que a través de los medios de comunicación como Fox, CNN, MSNBC, BBC y todos estos canales, Telemundo, Univisión, que son una porquería, y yo se los digo con toda honestidad, son una porquería para dar información. Entonces, me imagino que ahora que surgió esta noticia real y verídica de que fueron los grupos terroristas quienes utilizaron estas armas químicas, estoy seguro que ninguno de los canales estos corporativos van a hablar de ese tema, ¿ok? Y menos mencionar que Rusia es quien ha traído a la luz la verdad sobre estos hechos. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque harían quedar mal a su propio gobierno. Por eso es por lo que no lo van a hacer. Pero bueno, ahora, nuevamente, esto va a cambiar nuevamente la política y las estrategias de los gobiernos que apoyan a los grupos terroristas, así como de los gobiernos que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad. Nuevamente va a haber más política y nuevamente veremos más mentiras y nuevamente veremos más movimientos políticos en busca de nuevas alternativas para continuar esta lucha en contra del gobierno de Bashar al-Assad, para continuar o buscar pretextos para continuar con esta guerra que es absurda y ridícula. Porque todos sabemos que los que están luchando en contra del gobierno de Bashar al-Assad son grupos terroristas y que Estados Unidos, Francia e Inglaterra los están apoyando y están apoyando a grupos terroristas, a estos grupos terroristas que nos han dicho o que supuestamente están luchando en diferentes regiones, como en Yemen, como en Mali, como en Pakistán, como en Afganistán. O sea, ellos están, por un lado, luchando contra el terrorismo, pero por otro lado, los están apoyando. O sea, hágame usted el favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Se supone que si están luchando en contra del terrorismo, en este caso deberían de estar los diferentes gobiernos, no solamente de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sino también el mismo México, el mismo Brasil, diferentes países diciendo que el gobierno de Bashar al-Assad está atacando o está luchando solo en contra de cientos y miles de terroristas, hay que darle el apoyo que necesita para eliminar de una vez por todas a estos grupos terroristas y evitarnos en el futuro
en el futuro nuevos atentados terroristas. Pero no, ahora aquí en esta región, en contra del gobierno de Bashar al-Assad, estos países están apoyando a los grupos terroristas. Háganme usted carajo favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y en base a esa guerra en contra del terrorismo, nos han quitado un montón de derechos civiles, todo en el nombre de una guerra contra el terrorismo. Por un lado luchan contra el terrorismo, pero por otro lado lo apoyan. Entonces, esto es absurdo y ridículo. Entonces, nada de lo que dicen y lo que hacen tiene sentido. Y si no tiene sentido ni lo que hacen ni lo que dicen, no se necesitan este tipo de políticos. Este tipo de políticos debe buscarse nuevas alternativas para que estos desaparezcan y tener nuevos políticos que realmente hablen con sentido y vengan a hacer las cosas que tengan sentido. Que hablen con sentido y que hagan las cosas con sentido. Si se va a hacer algo, que sea en base a realidades y no a mentiras ni a falsedades. A eso es a lo que yo me refiero. Amigos, pero por el momento es lo que tengo. Bueno, los combates continúan. En Siria no se terminan los combates. Diario hay combates. Pero afortunadamente para el gobierno de Bashar al-Assad y desafortunadamente para aquellos que apoyan a los grupos terroristas, el gobierno de Bashar al-Assad continúa firme y son los grupos terroristas quienes están perdiendo la batalla y que ya en tanta desesperación están luchando entre sí mismos, como lo hicieron obviamente en Libia. Ahora están luchando entre sí mismos en el mismo territorio sirio, lo cual hará más fácil para el gobierno de Bashar al-Assad eliminarlos de una vez por todas. Esperemos que esto no se convierta en un conflicto más serio, donde Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por desesperación a que sus grupos terroristas estén perdiendo la batalla, hagan una locura o cometan alguna tontería por intervenir militarmente, ya que todo está a favor del gobierno de Bashar al-Assad, incluyendo las mentiras que antes crearon y que ahora salen a la luz como una mentira y que la verdad es la que está diciendo Rusia y por lo tanto Rusia tendrá todo en sus manos para criticar a Estados Unidos, Francia e Inglaterra y esto hará que la política y digamos, la situación política entre Estados Unidos, Rusia y los diferentes países se enfríe más y traiga más consecuencias. Y precisamente debido a esas consecuencias es por lo que les digo que el conflicto sirio amenaza con traer graves consecuencias al mundo entero, ¿ok? Tanto políticas como militares. Amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.